El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, del verso 21 en adelante. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección, pues de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Padre Jehová, en el dulce nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra de esta noche. Te pedimos que nos cubras con tu sangre, que envíes sobre todos los oyentes y sobre tu sierva, el Espíritu Santo, para que todo lo logremos entender y sea solo la enseñanza venida de ti, y nos pongas, Dios, salvación a través de ella, como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo. Que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Nos cuenta la historia que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, desde el verso 27, que había allí entre ellos, es una historia real, una mujer que no podía tener hijos y muere el esposo. Entonces la ley decía que se casara con el hermano, y así sucede: 7 veces se casa con 7 hermanos, muere la mujer y muere él. Ellos preguntan que en la resurrección de quién sería esposa. El Señor les aclara que en la resurrección se casan y se dan en casamiento, pero les aclara algo más, ¿no? Dice Lucas 20:37: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, Dios es un presente continuo. La Biblia nos dice ahí en la carta del apóstol Pedro, que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Pedro, y tomado de los salmos, nos trata de hacer entender que a Dios no le pasa el tiempo. Dios está en un presente continuo. El nombre de nuestro Dios es YHWH, que significa el yo soy. O sea, un presente continuo no tiene pasado ni tiene futuro, sino permanece en un presente continuo. Cuando nosotros venimos a la Biblia, al Apocalipsis, estamos en tiempo de fin. Todas las señales nos anuncian la venida del Señor Jesús, y las señales que estamos viviendo, como es la peste que estamos viviendo, es la espada de Dios, la ira de Dios. Y si, como dice Mateo 24:7, es una señal, y en el 24:8 es apenas el comienzo de los dolores, esto se pondrá más duro. Es importante que escudriñe las escrituras, porque en ellas es que encontramos la vida eterna. Así que la Biblia nos habla acá que Dios es un Dios de vivos, dice la palabra, porque Dios no es Dios de muertos en el 20:38, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, el Señor Jesús aclara la resurrección. Aquí está hablando de la resurrección. Dice: pero en cuanto a que los muertos resuciten, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando se llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo quiero que mires a través de la palabra y del Apocalipsis que una persona muere y esa persona va a la presencia de Dios. La Biblia dice: está establecido que el hombre muera y vaya a un juicio. Las personas mueren y van a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios viven el tiempo de Dios. O sea, Dios es un yo soy, y esas personas van a ese tiempo de Dios, a un presente continuo. Por eso acá pone como en entredicho la resurrección. La resurrección ocurrirá,
porque pues las personas mueren y luego están vivas delante del Señor. La resurrección ocurre, aquí la Biblia lo dice, ¿no? Habla exactamente de hombres que han muerto, Abraham, Isaac y Jacob. Habla de que miremos en la Biblia, porque está hablando Dios de que miremos en la Biblia, porque no pueden ya más morir, dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, a ser hijos de la resurrección. Pero luego lo aclara en el 20:37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, o sea, como un futuro, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es el Dios de cuando ellos resuciten, sino que ellos ya están resucitados en la presencia de Dios. Y el Señor Jesús al morir en la cruz le dice al hombre que está al lado de él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el hoy de Dios, en el presente de Dios. Dios no tiene pasado ni futuro, sino es el yo soy, un presente continuo. Pero nosotros como hombres, las personas mueren y tienen que esperar la resurrección para nosotros que seguimos aquí en la tierra y que sí tenemos un futuro. Por eso al estudiar el Apocalipsis, la intención de estudiar este capítulo de la Biblia es ir al Apocalipsis, que hemos estado estudiando hasta terminarlo, pero el último audio que hemos hecho va desde el capítulo 16 hasta el 22 y queremos agregar este pedazo para que las personas tengan claro. Dice la palabra en Apocalipsis 16, en el verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el verso 16 dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando miramos esta parte del Apocalipsis, pareciera que hubiese confusión. La Biblia es cronológica, pero está en el tiempo de Dios, o sea, un presente continuo. Las cosas ocurren en la tierra con pasado, presente y futuro, pero en el presente de Dios hay un presente continuo. Dice la palabra en el 17:8, la bestia que has visto era y no es, o sea, la bestia que has visto que es la que habla la Biblia como Satanás, el anticristo, que era antes un querubín que estaba con Dios, luz bella. Dice, esa bestia que has visto era, o sea, todo el tiempo. Y no es, porque en ese momento que está hablando, en el capítulo 17, está ocurriendo el milenio. Entonces, el milenio para Dios un día son 1000 años. No necesariamente son 1000 días de hombre, sino que un día son 1000 años. Entonces, en ese momento está apresada, metida en una cadena, porque la Biblia lo dice ahí más adelante en el capítulo 20, en el verso 1, vi un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo. El abismo es un lugar que, por lo que nos deja ver la Biblia, es antes de caer totalmente en el infierno, como un lugar ahí. Y dice, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, la Biblia, sea que sea Satanás en directo o le dé el poder a alguno que lo represente, es el diablo. Dice, la bestia que has visto era y no es, pero está para subir del abismo. Esto nos está hablando de ese salir ya del milenio, como dice ahí la palabra en el 20, y después de 1000 años saldrá para engañar a las naciones, dice el 23, y lo arrojó y lo encerró y lo puso un sello sobre el que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Dice la palabra ahí en el 17:8, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. O sea, todas las personas desde la fundación del mundo hasta el final verán a la bestia, lo que nos está probando que desde Caín o desde Adán y Eva, si ellos se han perdido, y Caín hasta el último
malvado que haya que no esté escrito en el libro de la vida, verán a esta bestia subir del abismo y se asombrarán, dice. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, dice la palabra, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hasta ahí has entendido lo que habla Dios ahí en lo que estamos estudiando en Lucas 20. La mujer allí dice la resurrección. Dios es Dios de vivos, no de muertos. La resurrección ocurre, pero se mantiene la gente viva frente al Señor. Esta bestia estará asombrando al que se pierde desde el comienzo del mundo hasta el final. Pero yo creo que avances un poco más. Dice la palabra allí en Apocalipsis, cuando está hablando en el 19, en el verso 19, capítulo 19, verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos al Señor Jesús allí en un caballo blanco en el 19, del 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y luego aclara que es el Señor Jesús. En el 13 estaba vestido una ropa, tenía de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice la palabra en el 19:19, vi a la bestia y a todos los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Entonces, esa guerra, ¿cuándo ocurrirá? ¿No? Estamos viendo acá que la Biblia dice en el capítulo 16 que estos espíritus de demonios reunieron a todos a la batalla en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en el 16, en el lugar que se llama Armagedón. ¿A todos quiénes? Entonces el 17 y 18 nos habla de que son todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. O sea, estos hechos todos están ocurriendo al mismo tiempo en el cielo y se ven en la tierra al mismo tiempo. Y luego viene acá y vi la bestia en el 19 de unir a los y sus ejércitos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y luego de que habla en el 20, en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales habla de la misma batalla, ¿no? La bestia está allí en el 19, está aquí en el 20. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas las personas, desde Caín hasta el último malo, o desde Adán y Eva hasta el último malo, que mueren sin tener sus nombres escritos en el libro de la vida, esas personas van directo a un presente que es el presente de Dios. Allá en ese presente de Dios está ocurriendo un milenio. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. O sea, en un instante están todos los que son salvos también, que estarán allí en ese mismo presente, haciendo un juicio que habla allí la Biblia en el capítulo 20. O sea, en ese 1000 años se hace un juicio. Las personas acaban de morir, llegan al juicio, obviamente están condenadas, pero antes de estar condenadas también está allí la bestia saliendo de ese milenio, antes de ser echadas en el infierno, y decidiendo esas personas combatir, se asombrarán, dice la palabra, se asombrarán, creerán que la bestia va a ganar y van a combatir allí contra el pueblo de Dios, contra su iglesia, en la batalla del Armagedón. O sea, se asombrarán, dice la palabra Apocalipsis 17:8. La bestia que es visto y va a perdición, y los moradores de la tierra, ¿cuáles? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea, no son los del presente porque esos no estaban en el comienzo del mundo. Son todos los seres que se han perdido los que se asombrarán que la bestia
Era, no es, y otra vez va a ser, pues suelta del abismo, dice, cuando los 1000 años se cumplan en el 27, será suelta de la prisión y saldrá a engañarlos, y entonces se hará una batalla, que es la que habla la Biblia, y guerrearán contra el Señor Jesús. Se subirán a la anchura y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y allí terminará, dice la palabra de Dios, el juicio de Dios, ¿no? Entonces ahí estarán todos en ese presente de Dios. O sea, en el presente de Dios, la gente ya está condenada o está salva. Y el que no se esté escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te digo esto no porque tengas un dogma de fe o lo que sea, sino por lo que dice la palabra. Quiero que mires del 16:16 y está hablando la palabra de las copas de la ira, y es cuando salen los espíritus para reunir en el Armagedón, la última guerra que se hará. Quiero que veas una cosa que es muy importante. El Apocalipsis está en el presente de Dios y también en el presente del final de este mundo, en el pasado y en el futuro. O sea, al estudiar el Apocalipsis concluyes una cosa: Dios es más grande de lo que imaginas. A Dios no le transcurre el tiempo como a nosotros. Te llevarás sorpresas cuando mueras de ver que a la misma hora que llegas tú, llega tu familiar, llegan los del pasado, llegan todos a la misma hora, a la hora que en el Señor es el presente, porque Él es Dios de vivos. Por eso aparece Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Por eso en la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Son de tiempos completamente diferentes, pero están allí. Por eso el Señor Jesús dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso el milenio no es que vamos a durar 1000 años. 1000 años de Dios es un día. O sea, se acaba el tiempo para nosotros y vamos al tiempo de Dios. ¿Esto que concluyes? Concluyes que Dios puede alargar un poco su venida como lo ha hecho para que no nos perdamos, pero eso depende de que oremos, que doblemos rodilla y le pidamos que nos tenga misericordia para aquellos que aún no se han salvado. Pero también entiendes por qué en capítulos del Apocalipsis, que ya aparentemente el pueblo de Dios está en el cielo, Dios vuelve a nombrar la paciencia de los santos, porque en el presente de Dios, Dios puede meter ese rato, las cosas que sucedan en cualquier momento de estos capítulos. Con esa visión vuélvete a leer el Apocalipsis y entonces entenderás que nuestro Dios lo ha abierto siempre, pero ahora lo ha abierto un poco más para que puedas comprender sabiduría. Jesús está más cerca que nunca. Él está en un presente donde todo esto termina. En ese presente de Dios, Satanás pierde, la oscuridad pierde, la maldad pierde. Ponte del lado del que gana, ponte del lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del que tiene el caballo blanco y vence. Ponte del lado del que murió por ti en la cruz. Dile esta noche que te cubra con la sangre que Él derramó en la cruz, que te envíe el Espíritu Santo, que escriba tu nombre en el libro de la vida, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Sea que Él vuelva o tengamos que morir, podamos ir a esa patria celestial. Amén y amén. Padre, te damos gracias por la palabra. Te pedimos que la grabes en nuestro corazón, que nos inspires para estudiar el Apocalipsis con un entendimiento más claro de lo que nos has dicho. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén.